zich beatrange hier niet in die van der Bundesregierung zum Schutz vor Katastrophen folgen. Wow. Anteilige Kosten der Katastrophen. Esta parte sí que la he entendido. Kosten der Katastrophen. Todo el mundo que ha hecho alguna vez alguna foto sabe que a medida que aumentas la distancia focal, los objetos se van aplanando, se va perdiendo la sensación de profundidad en la imagen. Así que el corolario es muy sencillo. Mayor distancia focal, menor sensación de profundidad. Se aplanan los objetos. Pues en este vídeo vamos a ver que realmente no es la distancia focal el responsable o la responsable de que ocurra esto, sino otra cosa derivada de cambiar la distancia focal. Todo lo que necesitamos para este vídeo está en esta figura. Básicamente tenemos aquí representado cómo funciona una cámara. A la izquierda el mundo real, los objetos, y a la derecha de la lente tu sensor. Observa que se cumple por mera inspección visual que la altura del objeto real, H mayúscula, dividido la distancia a la que se encuentra el objeto real, D mayúscula, es igual a la altura de la imagen que genera ese objeto en tu sensor, H minúscula, dividido la distancia focal F, puesto que cuando enfocas relativamente lejos, la distancia focal es igual a la distancia a la que se forma la imagen. Lo primero que vamos a comprobar es que es cierta. Esto de la teoría luego siempre hay que comprobarlo en la práctica y vamos a utilizar este ejemplo. Tenemos a la izquierda una imagen tomada con 70 milímetros de distancia focal y a la derecha otra con 118 milímetros de distancia focal. De la ecuación de antes sabemos que se tiene que cumplir, por supuesto, para las dos imágenes, las dos fotos. En las dos fotos el tamaño de la cascada es el mismo, la distancia a la que se ha hecho la foto es la misma, no me he movido entre foto y foto, así que también se debe cumplir la relación que tienes aquí abajo, y es que el cociente entre distancia focal y altura en el sensor de la cascada, el tamaño de la imagen de la cascada en el sensor, tiene que ser el mismo, ese cociente, para las dos fotos. Para comprobar que esta fórmula es cierta necesitamos H1 y H2, y para ello voy a utilizar Photoshop. Activo las reglas de Photoshop, ajusto el zoom para que la cascada ocupe todo el alto. En este caso veo que para la foto con 118 milímetros de distancia focal, la altura en las unidades de Photoshop son 140. Repito los cálculos para la foto de la izquierda, la que tiene 70 milímetros de distancia focal, y en este caso veo que H1 es 84. Así que ya tenemos H1 y H2, lo sustituimos en la fórmula y vemos que efectivamente nos da el mismo cociente, aproximadamente 1,2. Una vez comprobado que esta fórmula es correcta, vamos a aplicarla a otro ejemplo más divertido. Por ejemplo, esta foto, si te dan esta foto, ¿podemos averiguar con qué distancia focal está tomada? ¿Podemos averiguar a qué distancia estaba el fotógrafo? Vamos a intentarlo. Bueno, utilizando la misma regla de Photoshop, vemos que la foto ocupa una altura de unos 300. Vamos a suponer que esta foto está tomada con una cámara full frame, así que sabemos que esas 300 unidades en Photoshop equivalen a 24 milímetros en la realidad. Ahora vamos a calcular el tamaño de algunos objetos de esta foto. Por ejemplo, los semáforos. El semáforo que tenemos más cercano, haciendo los mismos cálculos que antes, vemos que ocupa un tamaño de 18,4 milímetros en mi sensor. Mientras que el semáforo que tenemos más lejos, obviamente ocupa menos en el sensor, y repitiendo los cálculos nos damos cuenta que mide 7,6 milímetros la imagen de ese semáforo en el sensor. Una vez tenemos calculadas las dimensiones, el tamaño físico real de los dos semáforos en mi imagen, lo siguiente que necesitamos es conocer cuál es la distancia física que hay entre ambos semáforos. Y para ello vamos a utilizar Google. No hay más que localizar esa calle, los semáforos, que son estos dos, calcular la distancia y aquí la tenemos. Son unos 90 metros. Pues ya tenemos todos los datos que necesitamos para despejar y calcular la distancia a la que se encuentra el primer semáforo. Recuerda la ecuación de antes que hemos utilizado, la relación de triángulos, y simplemente sustituir las variables que acabamos de calcular. Para ello necesitamos saber el tamaño físico de un semáforo
y voy a suponer, viendo así la foto, no soy un experto en semáforos, que por ejemplo este semáforo mida 3 metros. Tenemos aquí los datos y fijaos que la única diferencia es los dos semáforos miden lo mismo, 3 metros, y la única diferencia es que el primero se encuentra a una distancia d mayúscula, mientras que el segundo se encuentra a una distancia d más 90 metros. Y ese cociente tiene que ser igual al del tamaño de la imagen, que lo hemos calculado antes, 7,6 para el más lejano, 18,4 para el más cercano, partido la distancia focal. Y despejando obtenemos que la distancia focal es 388 milímetros y la distancia desde donde estaba el fotógrafo hasta el primer semáforo, 63 metros. Obviamente todos estos cálculos han sido aproximados. Yo no tengo ni idea de lo que mide un semáforo de verdad, por ejemplo. Ni siquiera tengo ni idea de si son todos iguales. Bueno, mi pronóstico es que esa foto está hecha con un 400 milímetros, porque es el típico zoom 100-400, pues si quieres utilizar el máximo teleobjetivo, pues pones 400 milímetros. Lo importante es que te quedes con el efecto visual, y es que al utilizar ese gran teleobjetivo, las personas parece que estén más cerca de lo que realmente están. Necesitamos, aparte de la ecuación de la lente, una explicación más visual de lo que está pasando aquí, qué está ocurriendo, porque al cambiar la distancia focal realmente se aplanan las imágenes. Y sobre todo, ¿será debido a la distancia focal o será debido a otra cosa? Imagina que esta es la foto inicial que estamos haciendo. Estamos usando una distancia focal dada, tal que nos cabe Heisenberg por completo. El ángulo de visión, por tanto, es este. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos esa distancia focal? El ángulo de visión se reducirá y por tanto empezaremos a cortar a Heisenberg y también a reducir el ángulo, el trozo de escena que captamos por detrás de Heisenberg. Si quieres volver a sacar a Heisenberg por completo, la única solución es alejarte de él. Tienes que llevarte la cámara hacia atrás y con esta nueva distancia focal llegará un momento, una distancia, donde ya conseguirás que el ángulo de visión nuevo cubra por completo a Heisenberg. En ese momento, ¿qué ocurre? Ocurre que ya no te sale todo el libro por detrás, porque el ángulo de visión es menor. Así que la sensación va a ser que Obelix aparece ahora más grande. ¿Pero por qué aparece más grande? ¿Por el cambio de distancia focal? No, porque te has movido, porque lo que cuenta es la distancia desde la cámara hasta los objetos. Así que el culpable de que las fotos parezcan más planas cuando utilizas una distancia focal mayor no es la distancia focal, sino que simplemente has tomado la foto desde más lejos. Un ejemplo práctico de utilización artística de todo esto que hemos visto en este vídeo, en el mundo del cine. El efecto vértigo. Hitchcock, mírate Vértigo. Hay que ser un genio para darse cuenta que si tienes un plano, el que sea, a una distancia dada, con una focal dada, ¿qué pasa si mueves la cámara, la vas alejando, pero al mismo tiempo que la vas alejando vas haciendo zoom, vas aumentando el teleobjetivo de tal forma que tu sujeto de interés se mantiene a tamaño constante durante todo el traveling? Pues ese sujeto no va a cambiar de tamaño, tu ojo lo va a percibir como el mismo tamaño todo el rato, y sin embargo lo de detrás va a ir cambiando de tamaño. Así que va a generar en tu cerebro una sensación muy extraña. En el caso de Vértigo, de Hitchcock, pues para simular el efecto del vértigo. Y en otras muchas películas más modernas, pues casi siempre para generar esa sensación de desasosiego en el espectador. Ah, por cierto, este efecto lo puedes comprobar tú mismo con tu ojo cuando quieras. Para ello lo único que necesitas es un elemento con curvas, por ejemplo, Antonio, pásame esa caja, pásamela. Gracias, Antonio. Vídeo patrocinado. Pues te coges algún objeto como este, que tenga profundidad, 3 dimensiones, y te lo colocas muy lejos, te vas muy lejos, te lo pones así en ángulo y te vas muy lejos. Cierra un ojo para simular el efecto de una cámara, y si cierras un ojo y te vas si cierras un ojo y te vas muy lejos, verás que es plano, no tienes ninguna sensación de profundidad. Sin embargo, si te lo empiezas a acercar hasta el punto que te lo pegas en el ojo, verás cómo la sensación de profundidad va aumentando y el objeto se va haciendo muy profundo a medida que te lo vas acercando, o tú te vas acercando al objeto. Tan es así que si te lo pegas al ojo,
Vaya imagen, para patrocinarme Hacendado. Si te lo pegas al ojo, incluso verás las líneas curvas. Es la mejor demostración que se me ocurre para que te des cuenta que la clave es la distancia, no la distancia focal, la distancia a la que te encuentres del sujeto. Tu ojo obviamente no cambia la distancia focal, no puedes hacer zoom. Así que ese efecto lo puedes experimentar en tu casa y verás que la sensación es muy curiosa. Ahora lo veo plano, me lo acerco, cada vez gana más profundidad y si me lo sigo pegando al ojo, hasta esta línea recta empieza a curvarse y por aquí abajo lo mismo y empieza a tener las distorsiones típicas, el equivalente a si usases un gran angular. ¡Experiméntalo! Buenas tardes, Follo Bench. No. Hace mucho tiempo... ¡Ay, un gallito! Estamos aquí con el mítico Antonio, el cameraman. Le he dicho que deje la cámara un momento y venga aquí, porque hace mucho tiempo que no tenemos noticias de él. Es un hombre de provecho, está acabando ya medicina y le he dicho que tengo un peso encima que no consigo quitarme. Un peso encima de la cabeza que no consigo quitarme. Por favor, Antonio, léeme esto que pone aquí. A ver si tú lo entiendes. A partir de lo que está en negrita. Pues ¿en qué idioma está? Pero... Léemelo, por favor, Antonio, que es un peso que no consigo quitarme encima de la cabeza. Yo te lo leo tal cual, Ahí, tal cual venga, suena. vamos. Ich erkenne die Gesellschaft Verblichu zur Erstattung einiger Kosten der Katastrophenmaßnahmen an. Esa parte sí que la entendemos. Kosten der Katastrophen. Es algo muy malo, ¿eh? Kosten der Katastrophen, está claro. Pero bueno, Antonio. ¿Y esto que es una receta? No, esto es la factura que tengo que pagar a los alemanes por sacarme de Nueva Zelanda. Llamé a... ¿Qué no ves los vídeos? Si los grabas tú. Últimamente Bueno, da igual, Antonio. Gracias por aclararme lo que dice esa carta del gobierno alemán. Pero ese no es el peso que quiero quitarme de encima. Cuéntame. No. Sí, por favor. ¿De una vez portaste que es castrar ya? ¡Ah, el pelo! ¿En serio? ¡Dale! Que tengo un peso que no me lo quito de encima. Gracias, Antonio. Junto con el libro, guarda esto en tu libro de memorias. Antonio, corta ya que me estoy congelando. Esto de grabar en invierno con manga corta no me gusta nada. Voy a esperar otros 6 meses a que me vuelva a crecer el pelo.